Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Bueno, Dios me los bendiga, Dios me los llene de mucha paz, que el Señor me los siga iluminando. Hola. De pocas palabras, ¿verdad? ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tú? Bien. Un fuerte saludo, Dios me los bendiga, un abrazo así. Un abrazo filial y fraterno. Dios quiera que en su momento podamos conocernos. Dios quiera que sí. Ha sido muy bonita esa experiencia que hemos tenido conociendo pues diferentes parroquias, diferentes comunidades. Y pues es diferente un poco la forma en que nosotros compartimos ya directamente en unas comunidades, porque tratamos de ser muy lúdicos, tal vez, como utilizamos bastantes dinámicas para que la palabra llegue al corazón de las personas. Dios quiera que sí. Recuerden que vamos para New Jersey, vamos a estar más o menos unos 8 días en New Jersey, por el lado de Patterson. Y en California, pues vamos a estar en Los Ángeles. Pues no, la parte de arriba. No sé, qué buena. Allá donde Doña María, allá en la esquina, Doña María. Por el lado donde vive Don Pedro y Don volteando Pedro, ahí. volteando en el arbolito, no, de la palmera. Ah, sí. No tenemos esta idea. Vamos a estar unos 15 días más o menos allí en California. Bendito sea el Señor. Bueno, y después volvemos a Nueva York ya para viajar a Colombia. Al final de mes estaremos en Colombia. Empezamos este momento invocando a la Santísima Trinidad para que esa palabra llegue al corazón, Moniquita. Llegue al corazón. Empezamos. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Padre Santo del cielo, yo te doy gracias por este momento que tú nos das, Papito Dios del cielo, porque tu amor es infinito, porque tu misericordia es infinita. Gracias, Padre, por tanto amor, porque a veces somos tercos, Señor, tercos en seguir viendo lo malo y no estar en ti, sumergidos en tu presencia. Hoy te quiero dar gracias por tu palabra, porque tu palabra es viva y eficaz. Que hoy tu palabra llegue a lo profundo de nuestro corazón, que sea muy eficaz tu palabra, como esa espada de doble filo, que llegue a lo profundo de nuestro corazón, Papito Dios del cielo, porque necesitamos de tu palabra. Porque el mundo siempre tiene muchos engaños, el mundo nos seduce fácilmente para alejarnos de ti. Por eso, Padre, en este día, que todos mis hermanitos que estamos viendo, escuchando tu palabra, conociendo de ti cada vez más, viendo tantas enseñanzas, que esa palabra se haga vida. Queremos ser santos, Padre. Buscamos la santidad. No es fácil, porque el mundo seduce, porque estamos en este mundo. Pero tú siempre estás alentándonos para no caer. Ven, Padre Santo, escucha ese clamor de los hermanitos míos que están viendo estos programas. Escucha el clamor de ellos, para que tú te glorifiques en esas dificultades y ellos den testimonio de tu amor. Gracias, Padre, por tanto amor y misericordia para con nosotros. Amén, amén y amén. Amén. Palabra de vida para hoy, amor. Bueno, vamos a Mateo 23, o seguimos en el capítulo 23 del Evangelio de San Mateo, en versículos 23 al 26. Hay de ustedes, maestros de la ley, fariseos hipócritas, que separan para Dios la 10ª parte de la menta, del anís y del comino, pero no hacen caso de las enseñanzas más importantes de la ley, que son la justicia, la misericordia y la fidelidad. Esto es lo que deben hacer, sin dejar de hacer lo otro. Ustedes, guías ciegos, cuelan el mosquito, pero se tragan el camello. Hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, que limpian por fuera el vaso y el plato, pero no les importa llenarlos con el robo y la avaricia.
Fariseo ciego, primero limpia por dentro el vaso y así quedará limpio también por fuera. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Tremendo como trata a los fariseos. Son autoridades. O sea, yo siento que cuando a veces a las autoridades se les dicen cosas, ellas se ofenden grandemente y por eso es que estaban ofendidos con nuestro Señor Jesucristo, porque Él les decía cosas que son verdades y les estaba diciendo que en sus vidas no había esa misericordia, no había caridad, no había justicia real, no había fidelidad. Y fuera de eso había pecado, o sea, no estaban limpiando sus corazones para nada, sino que simplemente se fijaban en cosas muy superfluas, solamente se ocupaban del culto, ¿sí? De los ritos, de cómo debían hacer las oraciones, en fin, pero no les importaba lo que había dentro de su corazón, y pues en el corazón Dios es el que manda, ¿no? Él sabe cómo están los corazones de todos nosotros. Y con toda la autoridad del caso, él hablaba a los fariseos, él les decía, porque se supone, o sea, son los que trabajan para Dios, o sea, las personas consagradas están para trabajar para Dios, o sea que, wow, si tú te consagras, ojo, porque tú tienes una responsabilidad de trabajar para Dios, o sea, sí, porque la gente se consagra así nomás de chévere, ¿no? De moda, pero es que cuando tú te consagras tienes la responsabilidad de trabajar para Dios, y trabajar para Dios es poder hablar de su evangelio, hablar de las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo, hablar de lo que ha pasado en tu vida. Entonces, cuando o sea, cuando hay una consagración para nuestro Dios, o sea, exige de nosotros unos cambios importantes. Y aquí estos fariseos eran unas personas que estaban, o sea, dentro de la iglesia cumplían un rol, un papel importante. Y en este momento nuestro Señor le está diciendo de sus errores, de lo que está pasando, de cómo ellos no están cuidando su santidad, no están cuidando como la misión, o sea, como la atención que ellos deben dar a las personas. O sea, ellos eran unos expertos para pedir los diezmos, eran unos expertos para pedir las ofrendas, eran unos expertos para llevar una contabilidad de que nadie fallara frente a esas, pues a lo que el Señor había dicho, y de que debíamos dar nosotros a los templos, ¿no? Pero resulta que a nivel de misericordia, a nivel de justicia, a nivel de fidelidad, ellos estaban fallando muchísimo, o sea, no estaban realmente siendo justos con las personas, no había misericordia, o sea, era simplemente la ley, o sea, eran como esos jueces, ¿no? Por decirlo así. Entonces alguien cometía un error y en vez de tener misericordia y mirar lo que Dios haría por amor, ellos simplemente eran como jueces, eran bastante exigentes y bastante represivos, ¿no? Vemos, por ejemplo, el pasaje de la mujer adúltera, porque ellos ya iban a apedrearla, ¿no? Entonces, cuando nuestro Señor sale adelante y dice que tire la primera piedra aquel que esté libre de pecado. Entonces ahí está dando precisamente ese confronto de que ellos están basándose solo en cuestiones de ley, pero no hay misericordia en sus corazones. Y a veces nosotros nos quedamos en eso. O sea, eso no solamente pasó en el tiempo de nuestro Señor, cuando Él los confrontaba. Eso se da en la actualidad, donde las personas lo único que se centran es en cumplir normas, ¿sí? Pero no hay misericordia. Tú vas a sus casas, tú vas a sus trabajos, tú vas a la parte donde ellos se desenvuelven,
y son personas que son bastante misericordias, que son poco justas y además de eso no hay fidelidad. O sea, es que esa palabra de la fidelidad sí que nos afecta a muchísimos, porque de verdad que uno traiciona fácilmente. Uno traiciona mucho. Una de las cosas que nos afecta a la humanidad es la traición, porque eso fue uno de los pecados. O sea, fue un pecado de Adán y Eva, porque traicionaron la confianza de nuestro Señor, nuestro Padre Dios, porque Él les dio libertad y ellos traicionaron. O sea, le dieron la espalda a Dios, no le fueron fieles a Dios. Y eso es algo que nos afecta a la humanidad en general y tenemos que batallar muchísimo, porque es que uno cree que, no, es que se es fiel porque me casé y entonces aquí estoy con ella y no me conseguí otra persona. No, es que se es fiel es cuando, y leal, cuando yo estoy con esta persona, la defiendo, hablo bien de ella, estoy con ella. Y no, o sea, a veces nosotros de las personas más cercanas estamos hablando mal de los padres, estamos hablando mal de los hijos, estamos hablando mal del esposo. O sea, no hay una fidelidad allí para con las personas. Entonces, aquí el Señor está cuestionando y dice, ay de los profetas, ay de los fariseos. Y ese ay es... ojo, viene un juicio. Ese ay, pobrecitos, o sea, ustedes no se están dando cuenta de lo que están haciendo. Pongan cuidado en esto, porque de verdad que ustedes están haciendo esto, pero se les está faltando lo más importante. O sea, cuando habla de los vasos, o sea, están pendientes de sus vestiduras muy elegantes, muy bonitas, muy finas, muy de todo, pero y por dentro de sus corazones, ¿cómo están? Y a veces, de verdad, también estamos en la iglesia, vamos a la iglesia y con todos elegantes y todos, mejor dicho, todos simpáticos, sí, porque pues uno debe presentarse bien, pero y por dentro, Dios santo, o sea, es la pelea, es la maledicencia, es la gritería, es el pecado oculto, la pornografía, o sea, tantas cosas. Y allá estamos en primera fila, todos elegantes, todos bonitos, todos, mejor dicho, pero son por fuera las cosas. Pero por dentro estamos muchas veces muy mal presentados. Y el Señor se fija en lo de adentro, porque dice, si tú ya estás por dentro bien, pues lo más seguro es que por fuera va a estar funcionando bien. Porque de verdad cuando tú estás por dentro en santidad, en limpieza, por fuera reluces también. No necesitas esforzarte demasiado. Pero aquí también a esos fariseos les dice eso. Entonces, o sea, ojo con esas consagraciones porque nos están exigiendo cosas que nosotros debemos cumplir y tenemos que limpiar nuestro corazón, tenemos que limpiar nuestra vida y tenemos que de verdad dar testimonio y de verdad tener misericordia, ser justos, ser fieles. O sea, es tremenda esta palabra porque de verdad que no nos damos cuenta de toda la situación tan difícil que esto implica o no, amor. Me llamó a mí la atención esta mañana mientras organizábamos en nuestra comunidad pues toda la parte de los computadores para transmitir, porque todos los días hacemos el Santo Rosario, todos los días, y todos los días tenemos actividades, todos los días. Yo me ponía a pensar, qué curioso, a veces estamos en los grupos, por ejemplo en nuestras comunidades, nuestros grupos de internet, y hay discusiones y uno dice, pero es que estamos haciendo un rosario, por ejemplo. Estamos sirviéndole a Dios. Sí, estamos sirviéndole a Dios y nos ponemos a pelear. Y uno dice, bueno, ¿y por qué pelea uno? Si es un momento santo y sagrado. Y uno pelea. ¿Pero por qué pelea? Es curioso, pero aquí se habla pues de los doctores de la ley, los fariseos, los saduceos, los escribas, que todos eran legalistas como tal y tenían que cumplir la ley. En el mundo hay leyes. Y hay leyes tremendas. El pecado
se convierte en una ley. Por ejemplo, todos sabemos inclusive las leyes de nuestros países. A veces ponen tantas leyes, pero tantas leyes, y entre más leyes hay, más corrupto es el sistema, mucho más corrupto. Y me sorprende mucho que realmente uno empieza como a descuidar bastante la parte espiritual por estar rindiéndole culto al mundo, por estar rindiéndole culto a mis pasiones, por el deseo de que yo prevalezca por encima del otro, por el deseo de ser reconocido, o porque no me escuchan, o porque el otro es muy dominante, y nos olvidamos a quién estamos sirviendo. Y esas leyes humanas hace que fácilmente uno entre en contienda y en peleas dentro de lo espiritual, para tratar de uno desviarlo del camino y salir corriendo. Porque es ustedes que colocan normas o colocan o exigen. Y fíjate, a mí me impresiona porque cuando uno está en el mundo uno empieza a exigir cosas del mundo. Que porque no tengo dinero, por ejemplo. Es la ley, creo que una de las leyes fuertísimas que hay. O los vicios. Los vicios. Hicimos un retiro espiritual y fue tan particular porque dentro de las cosas que dejaron un billete de lotería. Pero ¿por qué dejaron un billete de lotería? Porque esa persona sabía. Les dijimos, eso es una maldición tener un billete de lotería. O sea, tener la lotería. Estar pensando en la ley humana, que es el ganar el dinero fácil. Y lo dejaron ahí por decir, yo renuncio a eso, y dejaron un billete de lotería. Bendito sea mi Dios. Espero no me lo gane, porque qué maldición. Esos billetes de lotería es bien tan particular, ¿no, Moni? Hay personas que han comprado, se han ganado un dineral impresionante y han acabado su familia y su persona con tanto dinero, porque se cree eso la ley del mundo. Esa apariencia, tú decías ahora, es curioso cuando uno empieza a embellecer su corazón, que es una ley espiritual linda, es una ley, mira lo lindo. Empiezas a embellecer tu corazón y tu apariencia física se transforma. Tu casa se transforma porque vives en paz. Y al estar en paz, pues, empiezas a disfrutar de todo lo que hay en tu casa. Por un pancito que te comes, por algo sencillo que te comes. Por ejemplo, crispetas de maíz. A mí me llama la atención que yo renegaba, ¿no? Una vez, esos crispetas de maíz, palomitas de maíz. Que eso, ¿para qué uno comer eso? Que mire, eso solamente es un maíz reventado y eso no llena el estómago, simplemente, pero no nutre. Solamente llena el estómago, y renegaba. Y alguna vez pasamos una necesidad tan grande, muy económicamente, que nos tocó comer palomitas de maíz. No teníamos más para comer. Y fue tan impresionante, y ese día le dije, Señor, gracias por esas palomitas de maíz. Gracias, porque y las disfruté. Y es bien particular porque cuando uno embellece el corazón, alrededor se embellece y te ves lindo. Por ejemplo, mi esposita se ve linda. Cuando embellece su corazón, cuando embellece su corazón. No. Interesante. Se ve linda. Entonces, de verdad se ven lindos, se ven tan tranquilos, tan serenos. Sí, se ven diferentes. Todo le luce cuando una persona tiene la santidad en su corazón. O sea, se vuelve armonioso. Es curioso. Pero mira la ley humana como es. La ley humana solamente la apariencia física, pero su corazón está mal. Y por más que se pongan lindos y todo eso, por más que se pongan, siempre hay una actitud fea alrededor. Como de insidia, de pelea, de discusión. Es curioso. Estuvimos en una de tantos grupos, ¿no?, que hemos viajado. Me llamó mucho la atención hace tiempo una situación bien particular con una persona que decía ser líder y llevaba mucho tiempo y conocedor de la palabra, pero qué actitud tan incómoda, Moni. Pero incómoda. O sea, como pendiente de todo, como tratando de estar, o sea, pero en una actitud que no es de Dios. Juzgamientos fácil, no se permitía el escuchar lo que nosotros llevábamos y siempre la crítica. Y curiosamente no se nutría.
que porque no hacíamos de acuerdo a lo que él planteaba. O sea, tenía muy metido en su vida un principio humano y no lo dejaba a él es recibir, porque esa ley humana te bloquea la espiritualidad, Moni, y uno se Sí. vuelve feo, de verdad se vuelve feo, feo, o sea, es una actitud, es una tristeza, es como una amargura, es una queja, y eso es lo que pasa en los grupos, se ponen a pelear y haciendo algo santo, Moni, santo, y se ponen a pelear. ¿Y sabes por qué? Porque se le está rindiendo culto a lo malo. Porque el corazón no está en la presencia de Dios, Moni. Pero hay que ser muy cuidadosos en Pero eso. mira, Rafa, también que a veces es en la misma familia, porque, porque resulta que hay familias que les preocupa muchísimo la apariencia delante de las personas, Rafa. O sea, salen y, o sea, es por ejemplo esa pareja que reluce delante de todo el mundo, se ven lindos por fuera y la gente, no, qué maravilla. Y se toman de la mano. Nosotros tuvimos muchos años de esa experiencia, ¿no? Se toman de la mano y como que funcionan excelente y todo perfecto. Pero resulta que en la realidad llegan a su hogar y es terrible qué problemas, qué dificultades, qué situaciones tan tremendas. Esta palabra nos habla de eso, o sea, solamente nos fijamos en lo externo, solamente nos fijamos en que nos digan, oh, qué tan hermoso y tan maravilloso que es la vida de ustedes, no, eso mejor dicho, vida tan soñada. Y resulta que van a los hogares y los hogares están los hijos sufriendo en suicidio, en drogadicción, en las peleas, las griterías, las maledicencias, ese papá que toma, esa mamá que es una amargada tremenda. Pero salen a la calle y vuelven y tienen esa imagen toda particular y resulta que eso es lo que el Señor nos está diciendo. O sea, nosotros cuando nosotros nos casamos o establecemos un hogar, tenemos nuestra responsabilidad con nuestros hijos, eso también implica una consagración, ¿sabías, Rafa? Eso también es una consagración Claro lo es, claro lo es. porque es mi compromiso con mi familia, con una responsabilidad que yo voy a asumir de cuidar, de proteger, de también de ser justo, de ser misericordioso, o sea, eso también cabe en el grupo familiar, porque es que a veces uno piensa que no, que solamente es con los de la iglesia. En la casa también esta palabra funciona. Es que resulta que la palabra de Dios la tenemos que hacer vida en todos los ámbitos y en nuestra casa también hay unos compromisos. Entonces, a ese papá que en la calle, mejor dicho, qué hermosa persona, ay no, el marido que te ganaste es perfecto, es único, es maravilloso, mejor dicho, que lumbrera. Pero resulta que en la casa es tremenda oscuridad, es tremendo maltrato, es tremenda situación difícil. Igual, o sea, esas parejas que a veces parecen, no, mejor dicho, qué belleza de matrimonio, que quisiéramos ser y resulta que al poquito tiempo están hablando de separación. Pero ¿por qué si ustedes eran tan hermosas personas y resulta que no se daban cuenta que debajo de esa apariencia había todo un mundo de dolor, de tristeza, de angustia, de maltrato, de malas palabras, de infidelidades, etcétera? Entonces, aquí nos dice, ay de ustedes, pobrecitos ustedes, jovencitos, todo lo que están haciendo, porque Dios sí se da cuenta si uno no es justo, se da cuenta si uno no tiene misericordia, se da cuenta si uno no es fiel, pero le está exigiendo a las personas que cumplan normas, que obedezcanme, que llévenme, que tráiganme, que háganme, que yo no sé qué. O hay de ustedes que mantienen diciendo, ay no, pero es que la apariencia delante de los demás es lo más importante, pero no nos estamos dando cuenta que dentro de nuestras vidas hay pecado, que en nuestras vidas las cosas están en desorden, porque así no funcionan las cosas. Entonces, tenemos que ponernos, como se dice, decimos nosotros, la mano en el considere. Consideremos lo que estamos haciendo y arrepintámonos y cambiemos nuestra forma de proceder, porque con base en la palabra de Dios, o sea, con base en el criterio de la sabiduría de nuestro Señor Jesucristo, nosotros vamos a ser juzgados. Entonces, que nos encuentren limpios, que nos encuentren preparados, porque no sabemos el tiempo ni la hora. Entonces,
no vaya a ser que en cualquier momento el Señor nos llame a su presencia y que de verdad estemos limpios para poder pasar al otro lado donde queremos estar, todos queremos estar en felicidad, pues entonces hagamos pinitos para ello, hagamos pinos, no pinitos, pinotes, para realmente llegar al otro lado, a la vida eterna, en la condición correcta. Me llamó mucho la atención la persona que lo invitamos a yo, me dijeron que por favor hablara con él porque era un poquito terco. Esta persona para recibir de Dios, le dije, pues bueno, permítame hablar un ratico con él. Y esta persona me dice, yo no voy a la iglesia porque yo no soy hipócrita. A ver, no entendí. ¿O qué quiso decir? O sea, que en la iglesia hay solo hipócritas. O sea, que me llamó hipócrita. Sí, porque dijo que yo no soy hipócrita. Entonces yo soy hipócrita. Le digo, bueno, ¿y por qué en la iglesia somos hipócritas? ¿Sí? Entonces se argumentó con una cantidad de cosas. Le decía, qué curioso. Pero realmente sí somos hipócritas. Sí, gracias a Dios tú no lo eres, pero yo sí lo soy. Por eso voy a la iglesia, a sanarme. Porque es la clínica de los enfermos espirituales. Y yo voy a sanarme. Y se presentan dificultades como en todo lado. Muchas dificultades. La situación es que a veces hay tanto orgullo en nuestras vidas que no nos damos cuenta que el grupo donde estamos necesita más presencia de Dios. Más presencia de Dios y menos legalismo. Porque el legalismo hace que las personas cumplan leyes. Simplemente están allí por estar porque llevan muchos años, pero no están dejando actuar a Dios de la vida. Y simplemente se acomodan a cosas muy pequeñas, pero no permiten la efusión plena de Dios para que se crezca, para que lleguen más personas, para que lleguen más personas que tengan esa sed y ese deseo de querer cambiar sus vidas. Hay comunidades tan aburridas, pero tan aburridas y tan legalistas, que solamente se dice lo que el director del grupo plantea y pare de contar. Hasta no se habla de la palabra, como bien lo decíamos en su momento. Aquí no se habla de la palabra. Aquí la Biblia no se lee. Y se dice ser católico. Pero bueno, independiente, anyway, mi palabrita. Lo importante es que si yo no quiero ser legalista, empecemos a dejar de pelear. Porque no vale la pena. Y es dejar al Dios de la vida que actúe. Que te actúe cada vez más. Y si el otro quiere pelear y quiere ser, que él dice que no es hipócrita, pues sí, yo lo soy. Pero yo vine a la iglesia, vine a los grupos a morir a esa hipocresía. Porque cada grupo es un pequeño consultorio de sanidad. La iglesia es plenamente un hospital de enfermos espirituales. Empezando por mí. ¿Acaso Juan no lo dijo? Mentiroso llamamos a Padre Dios, a nuestro Padre Dios, si decimos que no somos pecadores. Lo somos. Todos los días, todos los días. Si ustedes vieran cómo me hace sufrir Mónica. Sí, todos los días me hace sufrir, todos los días. Porque trato de hacer cosas que a ella no le gustan. O ella cosas que a mí trato de que me gusten, pero no lo hace. Abrazarme, darle un besito, decirme que me quiere. Pobrecito, está sufriendo mucho. No, todos los días es una lucha. Pero no tanto porque haya una amargura, sino es una lucha todos los días. Todos los días. En tu casa es una lucha. Es una lucha para tratar de estar en armonía, porque el mal no quiere que alguien esté bien. En las comunidades siempre, todos los días es una lucha, porque alguien es el que se acomoda, todo le parece feo, no le gusta una cosa, no le gusta la otra, o tienen normas tan estrictas que sacan a Dios del grupo, lo sacan. Pero sabes que no debería ser una lucha, Rafa, porque en la realidad si está la presencia de Dios, debería ser el amor. Claro, no simplemente me refiero a lo que dice Pablo, ¿no? Dice que esas son las buenas batallas. Sí, a eso me refiero. Entonces son esas buenas carreras, llamémosle entonces de esa manera. Son unas buenas carreras, son esas batallas bonitas, sí, pero si uno está con Dios... La lucha debería ser contra el pecado. Es con eso, sí, es con eso. Es eso. Bueno, y sí se da cuenta por qué sufro. Me contradijo. Pero bueno, yo la perdono. No, le corregí que es diferente. Ok. Da un abrazo fraterno en Cristo Jesús. Dios me los bendiga. Espero que esta palabra haya llegado a tu corazón y ponla por obra
porque a veces ponerla por obra sí que causa dificultad. O sea, ponla para que tu comportamiento cambie. Y no pelees con el otro, deja que el otro pelee, tú no, cuelga los guantes tú. No estés esperando que el otro cuelgue los guantes, déjalo a él. Lo importante es que tú los cuelgues y vives en paz. Si tú tienes la mirada puesta en el Señor, te aseguro que las cosas cambian de una manera diferente, porque es el Señor el que actúa. Y si estás en un grupo, no estás dejando a Dios actuar, estás dejando al otro que se cree Dios actuar, o sea, al demonio, lo estás dejando actuar en tu comunidad y en tu grupo. Ese grupo es más del mal que de bien. Tremendo. Y decimos que hablamos de Dios, pero les tengo una historia bonita ya para terminar. Rafa, Un chao. abrazo fraterno. Dios los bendiga, no los Quiero demoramos quiero más. hacer sufrir, Chao. quiero hacer sufrir. Dios los bendiga, un abrazo, chao. Nos vemos mañana. Chao. Confiando en Dios, primero Dios, como dicen los Confiando en mexicanos. Me Dios. encanta cuando los mexicanos dicen eso, Moni, si vieras tan Adiós.